Recordábamos ayer que el pasado viernes se celebraba aquí en Guadalajara el pleno, el debate sobre el estado de la ciudad, en el cual, bueno, pues como nos tienen acostumbrados, pues, desde el equipo de gobierno, pues se hacía bastante autobombo contando pues lo bien, o lo supuestamente bien que lo ha hecho Alberto Rojo y su equipo. Ayer comenzábamos a dar réplica a los principales grupos de la oposición y por eso hoy continuamos con esa réplica, pues hablando con Antonio Miguel, el portavoz del grupo municipal Vox, a quien ya doy la bienvenida de nuevo. Es la mañana de Guadalajara y las gracias por acercarse de nuevo a nuestro micrófono. Muy buenos días, señor de Miguel, lo dicho, bienvenido y gracias. Muy buenos días, gracias a vosotros. No sé si este autobombismo fue también detectado, dada su no sutileza, por parte del grupo municipal Vox. Pues sí, forma parte de su modus operandi y nosotros desde la oposición, como yo inicié ese turno de palabra, yo les dije que nosotros hemos venido a inspeccionar y a controlar e investigar y sobre todo a ilustrar a los vecinos los desequilibrios y arbitrariedades del gobierno de Rojo. Eso fue mi inicio de debate y que hay que estar alerta, muy alerta al señor Rojo y a ese PSOE del señor Rojo, que ni es obrero, ni es socialista, ni es español, que lo que realmente es, y se lo dije así a ellos, que es muy dañino para la ciudad de Guadalajara, que es un gobierno mentiroso, que es traidor y que es guerra civilista y que no tiene escrúpulos para llegar al poder, y entre sus herramientas está ese autobombo. Uh-huh. Usted, además de todo lo que ya ha comentado, pues le propinó un rosario de adjetivos que, en fin, me gustaría que me argumentara: inconsciente, insensible, imprudente, derrochador, etcétera, etcétera. Se despachó bien, permítaseme el uso de esta expresión coloquial. Pues son adjetivos calificativos para sobre todo calificar y describir lo que está haciendo ese gobierno de Alberto Rojo en Guadalajara. Y se lo dije a él, que es un gobierno que miente, que manipula, que nos oculta mucha información, no dicen casi nunca la verdad o toda la verdad, son muy soberbios, y son todo adjetivos calificativos, no son insultos. También les dije que juegan mucho y llevan como bandera ese supremacismo moral que les caracteriza. Y además a ese supremacismo moral les dije también que, como en el pasado pleno ordinario, la señora Simón llegó a mandarme, a decirme que iba al infierno, pues ahora se ha convertido en un supremacismo divino, ya se cree en la divinidad y solamente por decirle, me mandó al infierno por decirle que se han gastado 2 millones de euros en las ferias y fiestas de Guadalajara. Me llamó mentiroso y me dijo que iría al infierno por mentir, cuando la realidad es que se han gastado ese dinero y va sumando la lista. Ahora tienen que sumar a esos 2 millones de euros, 10.000 euros por el arreglo del césped de las pistas de atletismo, ya le suman a esos 2 millones, más otros 45.000 euros por los servicios portátiles de las calles, con 3 contratos menores al mismo proveedor, 3 contratos menores al mismo. Y eso, seguimos en la lista, va aumentando la lista. Y les dije que, además de esa soberbia intelectual que les caracteriza, han pasado a esa soberbia divina. Ya ellos deciden quién va y quién no va al infierno, en ese supremacismo divino que tienen. Y no hace otra cosa este gobierno de Rojo que manipular. Y esas no son buenas virtudes, como les dije, para un representante público. Y sí, les califiqué su gobierno, porque la mejor forma de calificar, ya les dije, que en Vox no hemos venido a hacer amigos, no hemos venido con ese buenismo político, hemos venido a decir verdades como puños. Y en esas verdades como puños, en esos calificativos de su gestión, les duele muchísimo y les da mucho miedo que alguien en ese pleno les diga esas verdades como puños. No están acostumbrados a que les salten las verdades y a que les digan esos infiernos terrenales que nos tienen en la ciudad de Guadalajara, que nos tienen mucho a los barrios, nos tienen mucho de malgasto, al infierno guerra civilista de Alberto Rojo, al infierno de los contratos y subvenciones, a muchos infiernos terrenales que nos tiene en Guadalajara. Eso le recordé en el pleno de Guadalajara. También le recordó que, tal y como nos hacen ustedes llegar en la nota de prensa que nos han enviado, que Alberto Rojo es un alcalde desconectado de la realidad de Guadalajara, cierro comillas. ¿Por qué considera usted que Alberto Rojo está desconectado de la realidad de la capital en la cual encabeza la alcaldía? Pues porque desconoce la realidad, no quiere saber nada del infierno que están viviendo muchos barrios, de esos infiernos
que tiene olvidados los barrios porque no los visita, por eso está desconectado de la realidad. Por ejemplo, y le puse de ejemplo en este debate, el barrio de Defensores de Aderratrices, que han olvidado sus reivindicaciones, que simplemente nos piden unas reivindicaciones que es una puerta de acceso al Centro de Salud Guadalajara Sur, y esta demanda la están haciendo y no le hace caso. O también vive desconectado de los vecinos de la Concordia, de la suciedad que viven en sus calles, del trapicheo y menudeo de droga a plena luz del día, o de ver cómo esos parques, nuestros parques, están llenos de cristales y excrementos. Está desconectado de la realidad de la limpieza de Guadalajara, que eso sí que es un infierno terrenal, y de las quejas constantes de suciedad que nos dicen los vecinos. Está desconectado de la realidad del barrio del Alamín y de esas demandas y quejas, o del casco activo, que hace una semana me reunía con el presidente de la asociación en el que me demandaba que es necesario microbuses para dar un servicio, que necesitan un centro social, y me denunciaban muchas cosas relacionadas con las ferias que el centro de la ciudad necesita. Y Alberto Rojo está desconectado también de la inseguridad que vivimos en la ciudad de Guadalajara, el aumento de delitos que hay, y eso sí que es el infierno terrenal al que nos tiene Alberto Rojo en los barrios, y vive muy desconectado de esta realidad. Solamente vive conectado de su autobombo, de su publicidad, de sus visitas en las que va con su equipo de gobierno, pero desconoce, no pasea y no conoce la realidad y las demandas de los vecinos de Guadalajara. Por eso digo que está desconectado de la realidad de Guadalajara. Ujú. Veo también en la nota de prensa que desde su punto de vista también está desconectado de la realidad que está padeciendo Guadalajara en el ámbito de la limpieza, por ejemplo. Sí, sí, como he dicho, está muy desconectado de la realidad. Es una de las demandas más importantes de los vecinos, es en cuanto sales a la calle, de viva voz, los vecinos, para ellos es un problema. Y en las quejas que hay, el volumen de quejas que llegan al ayuntamiento, está en la primera posición la queja de la limpieza y la inseguridad en la ciudad de Guadalajara, pero sobre todo la limpieza. Y esa es la realidad y una de las necesidades y de las prioridades, no el cambio de calles, con ese infierno guerra civilista que nos tiene, en toda esa agenda ideológica que lleva. Ese es el verdadero problema que viven los guadalajareños, entre ellos la limpieza, la limpieza. Una de las medidas, o de las supuestas medidas estrella que enarbolaba el alcalde, tiene que ver con la fiscalidad, con la recaudación. No sé qué ustedes qué opinan sobre esta medida. Pues nosotros pensamos que lo que tiene que hacer el alcalde y su equipo de gobierno es ahorrar mucho ahora que llegan momentos difíciles, y en vez de dedicarse a gastar todo en su agenda ideológica, lo que tiene que hacer es ahorrar en gasto político, en gasto ideológico. Eso es lo que tiene que hacer, ahorrar mucho y no adjudicar arbitrariamente, como está haciendo en ese procedimiento que está abusando de negociado sin publicidad, limitado a un único empresario y proveedor único. Y eso es lo que tiene que hacer, ahorrar en las subvenciones y ayudas, que el gobierno de señor Rojo, con las subvenciones y ayudas, lo que tiene que hacer es eliminar y denunciar cualquier gasto superfluo. Eso es lo que tiene que hacer. Y dejarse de amiguismo, de estos gastos superfluos y de ese gasto partidista, y esto es lo que tiene que hacer, empezar por ahorrar en ese gasto político, que es muchísimo, muchísimo, y eso es lo que tiene que hacer. Y eso así se lo dijimos, que empiece por ahorrar en malgasto político y en malgasto que está haciendo ya de cara a las elecciones. Por ahí tiene que empezar, y obviamente a partir de ahí empezar a reducir todos los impuestos que nos cobran los guadalajareños y no gastarte todo ese dinero que se ha gastado de nuestras arcas, muchísimo dinero, y ha dejado las arcas del ayuntamiento en telarañas. Eso es lo que tiene que hacer. Se ha gastado los ahorros, como le dije, de 16 años, de 4 corporaciones y de 2 alcaldes. Y yo le dije que era un imprudente, y que ahora son momentos de austeridad en el gasto. Y no gastar y no ser derrochador. Y le dije que estaba siendo desleal con los guadalajareños por esa política nefasta e ineficaz. Le dije que era un insensible y un derrochador porque se está gastando todo ese dinero, muchísimo dinero, 18,6 millones de euros que teníamos ahorrados. Se ha gastado el remanente de la tesorería de este ayuntamiento. Desde mi punto de vista es un derrochador, y eso se lo dije, junto con sus socios de gobierno de Ciudadanos, que se lo están permitiendo, que unos por acción y otros por omisión, por permitírselo, son tan culpables unos como otros. Mm. Y eso es lo que hace el señor Alberto Rojo. Estamos a pocos meses de las elecciones en las cuales, pues evidentemente, el actual alcalde de Guadalajara va a tratar de revalidar.
Y yo no sé, ustedes habrán hecho esta valoración a nivel interno del partido y en base a la misma, ¿a qué conclusiones, perdón, han llegado? No sé si esto va a seguir así. Me estoy refiriendo al gasto, ¿no? Pues para la consecución de objetivos políticos. No sé qué piensan ustedes. Sí, sigue, y cada vez que se acercan más esas fechas de mayo del próximo año de las elecciones, el señor Rojo se está gastando más en autobombo y en publicidad, y en el todo gratis, y eso es lo que está haciendo ya de campaña publicitaria electoral, eso es lo que está haciendo. Y ahora vienen las Navidades y se gastarán muchísimo dinero. En la situación en que estamos ahora los guadalajareños, pues él se gastará mucho dinero en alumbrado, en fiestas, en pan y circo, y llegará la Feria Chica y será ya la traca final donde invertirá muchísimo dinero de los guadalajareños para hacernos una traca final post y previo a las elecciones. Y esto no se lo vamos a permitir desde Vox, se lo vamos a salir a decir con las verdades cuando nos vendan su milonga, sin miedo, como le dije, porque los que nos tienen miedo a esta alternativa al servicio de los guadalajareños, que cada vez notamos más el apoyo en Guadalajara, es el PSOE de Rojo, nos tiene mucho miedo. ¿Y qué hace? Insultarnos y regalarnos día a día, como le dije, muchos insultos y muchos menosprecios. Pero ya le dije en el Pleno que esos insultos son nuestras medallas en el pecho, que nos colocamos en el pecho. Rojo y su PSOE nos condecoran todos los días con estas mentiras, nos llaman homófobos, racistas, machistas, fascistas, soy lo peor de lo peor, nos mandan al infierno, pero estos ataques, como le dije, no son al portavoz de Vox, no son a Antonio de Miguel, son contra todos los guadalajareños que nos apoyan y cada vez más están a nuestro lado. Y esta izquierda de Rojo, como le dije, que es despiadada, que es intolerante con las ideas de los demás, que es beligerante, y estos son adjetivos calificativos, que es soberbio, que es manipulador y que ha traicionado a muchos guadalajareños y se dedica a insultarnos con su odio, con su rabia, con su soberbia. Pero en Vox no tenemos, como le dije, miedo a nadie y no hemos venido a hacer amigos, hemos venido a defender la justicia, la libertad y la democracia en Guadalajara. Y ante sus amenazas, lo que vamos a hacer es día a día contar la realidad de la gestión de este ayuntamiento. Y ellos van a tener que tragarse las verdades como puños que decimos de la realidad y no van a poder silenciarnos y ocultar. Y para esto ha venido Vox, para no callarse las verdades. Y la vamos a decir siempre, aunque nos insulten y aunque les sienten muy mal. Mientras todo este gasto que usted ha mencionado se produce, se va acercando un invierno en el cual, y en virtud o por culpa de las medidas tomadas por el jefe de Alberto Rojo, por Pedro Sánchez, muchos guadalajareños se van a tener que apretar mucho el cinturón y muchos otros no van a poder encender la calefacción. Todo esto se lo hacen llegar a ustedes a Vox, esta preocupación que me consta que existe. Sí, sí, en cuanto sales a la calle, los vecinos, los verdaderos problemas de los vecinos son estos, de cómo van a poder subsistir, cómo van a poder, si van a tener que decidir entre hacer compra o no pasar frío. Estos son los problemas, cómo está la ciudad, la seguridad, estos son los verdaderos problemas. Pero para Alberto Rojo tiene en su agenda otros problemas ideológicos. Por ejemplo, este que les he dicho del guerra civilismo con su... Ahora viene una programación cultural gratuita, que es pagado con nuestro dinero, con el nombre de Memoria contra el Olvido. Y a esto dedica Alberto Rojo, a esta propaganda ideológica guerra civilista, gastarse el dinero en vez de en nuestras prioridades. Esto es lo que hace el alcalde, gastarse el dinero en enfrentar y dividir a los guadalajareños y reabrir viejas heridas guerra civilistas, en vez de venir a lo primario, a lo necesario, a lo urgente, y en vez de buscar la unidad y la concordia y la reconciliación, Alberto Rojo nos tiene, como le dije, en este infierno, dividiendo a los guadalajareños y gastándose nuestro dinero en estas propagandas ideológicas guerra civilistas, en homenajes, en monumentos guerra civilistas, en el cambio de calles, cuando lo realmente prioritario y necesario es otras cosas en los momentos difíciles que nos han de llegar y que nos vienen viniendo ya. La cesta de la compra, el frío, pasar el frío del invierno. Esos son los verdaderos problemas que tienen los guadalajareños en hacer una ciudad más segura, más limpia, y lo olvida por incorporar la agenda de su jefe Paje, que le impone, y de su jefe Sánchez, sobre todo. Y no se lo vamos a permitir y lo vamos a salir a denunciar y a decir claramente. Pues yo le invito a que cuando lo hagan, pues se acerquen aquí a Es la Mañana de Guadalajara, pues para que charlemos otro ratito y nos lo cuenten. Muchísimas gracias, Antonio de Miguel, portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara, y hasta la próxima.
Así lo haremos y muchas gracias por darnos voz. Buenos días.